¿Qué onda, amigos de Escribe Cine? Bienvenidos otra vez a una emisión más de nuestros programas. Hoy vamos a hablar de un tema particular y muy polémico en nuestro país, que son los géneros cinematográficos, que parece ser que están muy olvidados. Rubén de Tomatazos y Patricio Sáiz, guionista experto de géneros. Cuéntenos un poquito, pues, ¿qué pasa con los géneros en México? De pronto viene mucho cine extranjero, sobre todo hollywoodense, y pues la taquilla se va a estas películas de superhéroes, de acción, de terror, y en México de pronto parece ser que no existiera este tipo de cine, ¿no? ¿A qué crees que se deba? Bueno, mira, yo lo que creo que es muy importante es que cuando uno empieza a contar una historia, desde la primera idea que tienes y todo, pues evidentemente va a tener ciertos patrones narrativos que pues, te pueden configurar quién es el protagonista, quién es el antagonista, en qué universo viven, cuál es el final y todo eso. Entonces, de alguna manera, pues tienes que ir como viendo tus ciertos patrones, qué efecto van a generar en el público, qué sentimiento van a generar con el público, ¿no? Y eso yo creo que básicamente te lo dan los géneros cinematográficos, o eso es un género cinematográfico. Cuando uno escribe, uno tener la responsabilidad de decir qué impacto quiero provocar y sabiendo qué es lo que está buscando el público, o qué quiere el público, o qué voy a provocar yo en el público. Rubén, por ejemplo, tú hiciste un texto donde enmarcas específicamente algunos géneros del cine mexicano que han quedado relegados de pronto en esta nueva producción cinematográfica en nuestro país. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? ¿Por qué se te ocurrió hacer pues estos textos y en específico por qué esos géneros? Bueno, en particular porque el cine mexicano tiene una muy rica historia de cine de género. Siempre la ha tenido, desde historias de detectives, noir, terror. Sí hubo mucho cine de acción, incluso una que otra película deportiva por ahí. En mi texto primero abordé el cine deportivo, que ahorita es un gran ausente en nuestra industria, ese y el cine de acción. Saber adaptar este tipo de historias a nuestro entorno es complicado, pero se tiene que empezar a hacerlo de algún modo u otro, porque el público clama este tipo de cine, el público desea ver cine de género, que muchas veces es denostado a veces por los mismos realizadores, lo ven como un cine menor con el que no puedes emitir un comentario o crítica social, y al contrario, el cine de género es el lugar perfecto para hacer todo este esquema de lo que somos como sociedad. A mí, por ejemplo, no sé si ustedes vieron una película que se llama Gangster Mexicano, Mexican Gangster, que a mí me parece, digo, con algunos detalles por ahí, pero a mí me parece que es una película que apuesta al género y que pues es bastante, está bien realizada, bien hecha, bien actuada, y que de pronto, o sea, no tuvo el impacto que parece ser que buscaba en el público mexicano. No sé si es un problema ya de público o es un problema de los mismos realizadores, del exhibidor. Yo creo que ahí tiene que ver mucho el exhibidor y la distribución. Habría que ver y habría que evaluar distintos factores, o sea, tomando en cuenta el país en el que vivimos, con las condiciones sociales, con los problemas políticos y con todo esto. Yo no sé si la gente está en un momento como decir, quiero ver un gángster en el cine, ¿sí me explico? A lo mejor la gente está más de un humor de quiero ver una comedia como para evadirme, o quiero ver una comedia como para relajarme. Entonces el hecho de que yo haga una película de gángsters en un momento donde pueda haber problemas sensibles con el narcotráfico y todo, no sé si necesariamente sea bueno, ¿no? En Nosotros los Nobles, o sea, que marcó una pauta para que se volvieran a hacer comedias, se le apostara a muchas comedias en México. Sin embargo, en Nosotros los Nobles se ve esto que decíamos hace rato de la lucha de clases, etcétera, y de pronto las nuevas comedias que se están haciendo se diluyó como de pronto todo esa paradoja, ese drama de comedia que se puede generar en el cine. Todo ese contexto social. Oh, y mira, es interesante porque en México, digo, con toda nuestra historia y nuestra complejidad cultural y todas nuestras contradicciones, pues sí hay esta división complicada entre la clase alta y la clase baja, y lo que es interesante es cómo puede haber pugnas y puede haber odio, y es muy chistoso porque eso se refiere a un subgénero de la comedia, que se llama la comedia de costumbres, donde básicamente trata como la pugna entre géneros de distintos miembros de la sociedad,
Pero lo que es interesante es que a lo que te lleva la historia es que las dos clases se necesitan. Ni la clase alta puede sobrevivir sin la clase baja, ni la clase baja puede sobrevivir sin la clase alta. Y te mueve como a las reglas básicas del género, ¿no? Que es finalmente la comunión, el perdón, la aceptación, la tolerancia. Eso hace que funciona y creo que es algo que demuestra que es algo muy sensible a los mexicanos. Cuando ves qué culpa tiene el niño, también se habla mucho de esa pugna de clases y todo este asunto, ¿no? Entonces, creo que, y tiene que ver mucho lo que dice Rubén, si yo veo una película gringa e intento como imitar la clase alta gringa o la clase baja gringa y todo, no es cercana a mí, es muy distinta. Entonces creo que una cosa que sí hace falta es como salir, abrir la ventana y ver un poco quiénes somos y cómo queremos retratarnos en las películas, ¿no? O cómo podemos hacer que el retrato que generemos sea empático, cercano al público. Yo creo que es entre no saber cómo hacerlo y hasta un poco también de ¿saben qué? Mejor no vayamos por esa área, ¿no? Entonces muchas de las comedias, hay muchas formas de hacer comedia, pero se le ha apostado más a la romántica, o sea, son historias de personaje, el hombre quiere con una chica, pero hay tantas formas de hacer comedia y en nuestro país también hay mucho historial de todo tipo de comedias, no nada más las de la época del cine de oro, sino también comedia con crítica y a distintas áreas de la sociedad, no solo la lucha de clases. Entonces sí hace falta la forma, de igual manera tanto en el cine deportivo como en el de acción. ¿Cómo te aproximas a estas historias y convences a la gente de que un deportista mexicano en la historia puede salir ganando un oro al final? ¿Cómo un héroe de acción mexicano puede no ser corrompible y derrotar a los malos? ¿Cómo cuentas todo eso de forma convincente? Sí, parece como que no te la crees, ¿no? O sea... Pues mira, o sea, yo creo que, y es bien importante lo que acaba de decir Rubén, yo tuve ahí como una plática con un importante ejecutivo de Cinépolis y alguna vez me dijo, en México es muy difícil que nos funcione la ciencia ficción y el policíaco, porque son cosas que culturalmente no nos son cercanas. O sea, nosotros no somos un país muy vinculado a la tecnología, ni al progreso, ni a ese tipo de cosas. Entonces, si tú de repente pones a Chucho Ochoa de robot, pues nadie te la va a creer o va a ser un poco complicado. Y por otro lado, si tú ves la película esta, ¿cómo se llama esta película sueca que lo hizo en la versión gringa? La de la novela, la de Lisbeth Salander. La de los hombres que odiaban a las mujeres. Exactamente. Si aparece un muerto en Suecia, pues es un escándalo. Es un escándalo y aquí ya es... Aquí en México si aparece un muerto, pues es como, no se preocupen de nada, ¿no? O sea, el caso Polete, el caso pero que esto. se puede traducir en que se pueden usar otros géneros, ¿no? O sea, no necesariamente el policíaco, sino por ejemplo, no sé, el western, que tiene que ver con una cosa más de venganza, ¿no? Y podría... Digo, creo que no se explota pronto, ¿no? Pero fíjate, yo lo que creo que es bien importante es como la falta de especialización. O sea, uno puede, o sea, porque alguien tiene como la frescura de decir, mañana quiero escribir una película de terror, y alguien no se atreve a decir, mañana quiero operar un cerebro, ¿sí me explico? Sí. O sea, si uno quiere escribir una película de terror, o uno quiere escribir una comedia, o uno quiere escribir un western, pues lo primero es tratar de estudiarlo, tratar de entenderlo, tratar de practicarlo, tratar de dominarlo, de entender cuáles son los patrones, entender en qué puedo revolucionar adentro del género, si quiero romper las reglas o no. O sea, creo que es bien importante una especialización. Igual cuando decías pues, que hace faltan historias que realmente, o que se muevan de otras áreas geográficas de nuestro país, porque también están muy centralizadas y ocurren como que en ciertos barrios. Ciudad de México en la Roma. Pero imagínate, todos dijiste tienen que abrir la ventana, o sea, tanto cineastas, los directores como los guionistas. Puedes contar una historia de un policía mexicano heroico, pero no sería un policía heroico mexicano igual a los de Estados Unidos o a los de Europa o a los de Asia. Sería uno a usanza de nuestras costumbres. ¿Cómo lo haces? Eso es lo que tienen que saber buscar, saber encontrarle el hilo los realizadores aquí en México. ¿Cuál es el género que ustedes consideran mexicano más actual? O sea, que se hace más en México. Pues bueno, es difícil porque bueno, sí ha habido recientemente una tendencia a la comedia del terror, pero lo que en general tiende a pasar con las películas mexicanas es que tienden a ser biopics, es decir, a alguien le pasa una situación y jura que a partir de su problema es muy interesante y todos vamos a pagar 70 pesos y comer palomitas para verlo, ¿no? Entonces, eso es como una cosa interesante que valdría la pena analizar y evaluar del cine mexicano. Yo creo que definitivamente hay se denosta el cine de género, no puedo generalizar obviamente, pero yo considero que muchos realizadores lo ven menos y como dijiste, ¿no? Creen que sus historias
personales de vida ameritan ser contadas, y tal vez algunas sí, pero otras no. Y no es solo el qué, sino el cómo lo cuentas. Sí, es como un miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veía recientemente Maquinaria Panamericana o Las Elegidas, que son dos de las películas que creo que adolecen de este problema, que parece que el director se está yendo por un género, efectivamente, por ejemplo en el caso de Las Elegidas, por el género de thriller o de policíaco, y del lado de Maquinaria Panamericana es una sátira social, y de pronto como que no sé qué pasa ahí, que es como, demonios, estoy haciendo un género, y cambian completamente, rompen con lo que están construyendo y empiezan a meter cosas, como dices tú, personales o de una forma tan obvia o tan melodramáticamente incompatible con lo que han hecho, que terminan por destrozar lo que ya construyeron, ¿no? Y creo que es eso que dices tú, que es como un miedo a que te tachen como de que estás haciendo un género. No, y además hay una falta de filtros, porque ahí tiene que haber un filtro desde el productor, el editor, el guionista, así decir, a ver, ¿sabes qué? La historia ya se te está yendo de las manos, es por aquí, es por allá. Pero ¿por qué el miedo al género? O sea, la falta de especialización, no lo conoces bien, por ende lo estás haciendo mal, y en el momento que lo ves mal, pues entonces vas a salir con algo así como, no, es que mi película es experimental, no, es que yo le estoy dando la vuelta al género. Entonces se vuelven esta serie de pretextos, y yo lo que creo es que el género también es una herramienta de comunicación entre el cineasta y el público, ¿sí me explico? O sea, de hecho, cuando tú ves un póster, cuando tú ves un tráiler, lo que te están dando son los elementos del género, para que la vayas a ver o no, para que tomes la decisión. Entonces, sí hay como un asunto de no me quiero meter en esto porque siento que me limitan, cuando realmente lo más interesante para ser creativo es tener limitaciones. Sí puede haber historias de superhéroes mexicanos, por supuesto. Sí puede haber historias de antihéroes mexicanos. En fin, puede haber todo tipo de historias. No hay ningún límite. Nada más existe el límite que se ponen los realizadores. No, y voy a retomar lo que decías de como los géneros olvidados del cine mexicano. O sea, ¿cómo discriminamos actualmente el cine de superhéroes cuando hace unos años teníamos al Santo, teníamos a Super San, había toda una serie de Calimán, teníamos una serie de superhéroes? ¿Por qué? Porque hay una necesidad humana básica de buscar una ideología, algo que nos una, algo por qué luchar, algo que nos transmite idealismo entre el bien y el mal, y para eso existen los superhéroes. Y Pato, tú vas a dar una clase sobre géneros. Cuéntanos un poquito sobre esta clase, ¿cuáles son las herramientas que tú les das a tus alumnos para que se profesionalicen en los géneros diversos que hay? Bueno, mira, es chistoso porque yo desde que salí de la escuela como que sentí que tuve esta carencia con el asunto de los géneros, y a lo largo del tiempo me puse a investigar y averiguar, porque pues luego escribía yo comedia sin saber bien y escribía de terror sin saber bien, entonces sí me tuve que especializar en todo. Y a partir de varios años de tratar de estudiar y entender los géneros, luego a partir de una invitación de las personas de Escribe Cine, pues de repente dijimos, estaría interesante dar una clase de géneros. Entonces lo importante que yo creo que es de la clase sería como que los alumnos detecten cuáles son como los patrones de cada género, y en base a ellos, pues ellos determinen si tengo tal tipo de personaje, si tengo tal tipo de final, si tengo tal tipo de universo, si tengo tal tipo de situaciones. Voy a ver cómo fortalezco a mi historia, o cómo puedo intentar darle la vuelta al género, o cómo combino dos géneros. Eso es básicamente. ¿Género favorito? Género favorito, pues disfruto mucho el terror y la comedia. ¿Género favorito? Artes marciales. Ok. Pues ustedes cuéntenos cuál es su género favorito y qué opinan sobre los géneros en el cine mexicano. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Escribe Cine. Nos vemos la próxima. Patricio Sáiz, Rubén de Tomatazos, muchas gracias.